12. Y luego nos brincamos al 22 al 28. 12:15. Dice la palabra de Dios, si ya lo tenemos. Mateo 12:15. Dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le seguía mucha gente y sanaba a todos. Vámonos al 22. So verse 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¿Qué le trajeron a Jesús? What did this guy brought to Un Jesus? endemoniado, ciego y mudo. Demon-possessed was Pero dice, y le sanó. Presten he atención. healed him. Dice, y le sanó. It says he healed him. No dice, y lo liberó. It does not say he delivered Lo him. sanó. He healed. Ahora yo te pregunto, el ministerio del reino de los cielos, The ministry of the kingdom of God. lo vimos el domingo pasado, lo vimos el jueves también. We saw these. El ministerio del reino de los cielos The ministry of the se basa it's en sanar y en expulsar. and expel Amén. demons. Ese es el ministerio del Señor Jesucristo. That is the ministry of ¿Se Jesus. acuerdan del ministerio pez? Remember the Diga pez. what was it? Diga pez. ¿Qué quiere decir pez? Predicar, Preach, expulsar y sanar. Dígalo recio, predicar, preach, expulsar expel, y sanar. Más recio, predicar, preach, expulsar expel, y sanar. heal. El ministerio del Señor Jesucristo, ahí en esas tres partes lo resumimos The todo. ministry of Jesus, that's it. Él predicaba, He used to preach, él expulsaba demonios y él sanaba a los enfermos. Punto. heal the sick. La iglesia del Señor Jesucristo, si es del Señor Jesucristo, debe predicar el evangelio del reino, debe expulsar demonios y debe sanar enfermos. Has to preach, has to expel, ¿Cuántos dicen amén? and has to preach, heal the sick. Si nomás se predica y no se sana, si nomás se predica If they only preach, y no se expulsa, se está predicando a medias if they ese only do evangelio. one of them Está incompleto. it's incomplete. Amén. Okay. Dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Y dice, y le sanó. Verse 22, Cuando dice y le sanó, and he healed him. damos por enterados que también lo liberó. Si We tú lees also el libro de los evangelios And o el evangelio, assume that he was delivered. si tú lo lees, hermano, te vas a dar cuenta a través de los escritores If you read the Bible, the New Testament, que Jesús siempre sanaba y liberaba, he used to heal and o deliver, liberaba y luego sanaba. or deliver and then En heal. la experiencia que nosotros tenemos, hermanos, Our en experience este ministerio, in this ministry, nos hemos dado cuenta we come to realize que el 95% de las enfermedades that 95% son espirituales, illnesses are spiritual, no son físicas ni son not naturales. physical, not natural. Por eso el doctor jamás te la va a curar. So the doctor will never El heal doctor you. jamás te va a curar una diabetes. He will never heal your El diabetes. doctor jamás te va a curar un The cáncer. doctor will never heal your cancer. Amén. Porque esa es una enfermedad espiritual. That is a spiritual sickness. Entonces, lo espiritual Spiritual, se contrarresta con lo you espiritual. fight back with the spiritual. Lo espiritual de las The tinieblas. spiritual of the darkness. Muy violenta las tinieblas. So violent. Hay una violencia mayor que esa. There is a Y es la de greater Dios. violence of God. ¿Me están entendiendo? Ok. Entonces, si la iglesia no entiende estas cosas, If the church does not por eso hoy en understand, día tenemos una iglesia that's why today sufriendo we have a church y padeciendo. suffering. Entonces Jesús sanó, Jesus era una persona ciega He was y era blind. muda. The person was blind and deaf. Y dice, le trajeron una persona endemoniada And it says they Quiere brought a decir- demon possessed. que no hablaba It means y no veía He didn't porque talk. tenía un espíritu de ceguera he didn't y see un espíritu mudo. because he had a spirit of blindness. Cuando and a spirit cuando Jesús sacó el espíritu Of the- de ceguera, él vio. Cuando Jesús sacó el espíritu de Jesus mudez, él habló. got the spirit out. Amén. He spoke. The man. Cuando tú sacas el espíritu de sordera, tú vas a oír. When you get the spirit out of ¿Me están deaf, entendiendo? you're gonna hear. Entonces, es necesario aprender estas cosas, So we need to learn these things, pero no basta con aprenderlas, but it's not enough just to learn. sino ponerlas en práctica. We have to Amén. work upon it, Porque ese es el reino. act upon it, work, Como lo vamos a ver más adelantito. do it. Dice, y sanó, dice, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. So the man Amen. now sees, now Y speaks. toda la gente, dice, atónita decía.
O sea, cuando Jesús hizo ese milagro, When Jesus did that, la gente se quedó atónita, was asombrada, astonished, se amazed. quedó anonadada, se quedó boquiabierta, se quedó diciendo, wow, ¿qué es esto? Sorprendida, admirada They were amazed por lo que Jesús había hecho. because of Jesus. Amen. What Jesus did. Cuando la iglesia, When the ¿quién church, es la iglesia? who is the church? A ver, levante la mano los que son la iglesia. Lift up Ok, the church. cuando la iglesia, o sea, hace tú, o diga, o sea, hace yo, When the church, cuando me, tú when you hagas lo que Jesús hizo, do what Jesus la did, gente se va a quedar también atónita, people will be anonadada, astonished, boquiabierta, sorprendida, amazed. va a decir, You're wow, gonna say, "Whoa, ¿qué está pasando aquí?" what is happening?" Ese es el ministerio del Señor Jesucristo, That is the ministry of Jesus. y este ministerio se lo entregó a la iglesia, This ministry was given to the o sea, church. hacia mí, diga, me. diga a mí, Say me. a ti te lo entregó. He gave you this ministry. ¿Estamos conscientes de eso? We are Ok, acknowledging that. entonces si tú estás consciente de esto, es necesario que empecemos a poner en práctica lo que Dios nos ha dado. So it's necessary to start doing it. Amén. Ok. Dice, y toda la gente dice atónita decía, o sea, si tú empiezas a hacer lo que Dios hizo, algo va a decir la If gente. you start doing what Jesus did, people will La say gente va a something. hablar, hermanos. They will speak, they will talk. Amén. La gente va a hablar. People will O talk. va a decir, hermanos, wow, qué milagro, fue They're gonna say, sanada. wow, what a miracle. No veía, ahora ve. No caminaba, ahora camina. ¿Me está entendiendo, hermanos? O va a decir, Or they're gonna por un lado te puede levantar el cuello, y por otro lado, hermanos, a lo mejor te va a encajar la espada por la They espalda. might say, whoa. Pero algo va a decir esa gente. People will say something. Amén. Whether for good En el or caso bad, de Jesús, they will say something. quisieron matarlo. They wanted to kill Jesus. Amén. Case. En el caso de Jesús, en vez de dar gracias por ese milagrazo, Instead of giving thanks for that miracle, empezaron a blasfemar en contra de él. they started to curse him. Cuando la iglesia entiende estas cosas When the church understands these things, y empecemos a poner en práctica lo que Dios quiere que hagamos, practicing what God wants us to do, te van a criticar, mi they will hermano. criticize you. Te va a llover sobre mojado. It will be bad for you. En otras palabras, como dice alguien, no te la vas a acabar. ¿Me está entendiendo? Pero si tú estás dispuesto a soportar como Jesús soportó las cosas, But if you are willing to endure, nadie te podrá hacer frente, dice la palabra de Dios, Nothing porque will face Él te va a respaldar. for he will be with you. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ok, entonces, si nosotros, yo dije a principios de este año, If I, at the beginning of this y los que year, estuvieron en esa enseñanza, yo dije, va a ser normal en un día I said one day que will esta be iglesia normal for this church, sana enfermos heal y the eche sick fuera demonios. Va a ser normal. expel demons. Va a ser el pan de todos los It días. will be daily bread for ¿Y us. saben qué? Ya lo estamos You know viendo. what? We are seeing it. Y hay un grupo de hermanos jóvenes group of people, que ya están sacando young people demonios, that are just que ya están liberando Casting out personas. demons. Pero no basta. But it's not Necesitamos todos. Everyone Amen. has to do it. Todos necesitamos hacer eso, hermanos, porque el ministerio se le entregó a su The iglesia minister was given to y his tú church. eres la iglesia. You are his Entonces tú church. también eres parte de este llamado. You are part of this call. ¿Cuántos dicen amén? Dice, Calling. mire lo que le dijeron, ¿será este aquel hijo de David? Is 24. this son of David? Mas los fariseos al oírlo decían, escuche bien esto, But the Pharisees said, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. he's casting out demons because of Beelzebub. Miren lo que le están diciendo a Jesús, hermanos. Le están diciendo, Jesús echa fuera a los demonios por el diablo. In other words, he is casting out demons. ¿Cuánta because of ignorancia había en el Satan. pueblo de Dios? Amén. ¿Sabe qué? Hoy en día también hay ignorancia en el There's a lot pueblo of de Dios. ignorance in the people of God even today. Amén. Porque a lo mejor nosotros no ignoramos eso, porque aquí está ya escrito, nos lo dejaron We escrito y no don't batallamos. ignore that because it's in the Bible. Pero somos ignorantes en el buen sentido de la palabra, We ignore en otras cosas. other things. Amén. Dice, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los Cast out demonios. demons because of Beelzebub. Y viene el relato de Jesús, dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, Knowing Jesus their thoughts, he said, todo reino dividido contra sí mismo, dice, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Versículo 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás,
contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Amén. 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? En otra versión dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echarán tus seguidores? Y en otra versión dice, In si another yo version, echo it says, fuera if I cast out demons by los Beelzebub, demonios por Belcebú, ¿por quiénes los echan la siguiente generación? by whom your followers send them Amén. out. Pero aquí les hace Jesús una pregunta media capciosa, media retórica, media así confusa, media para sacarlos de balance. Jesus asked a question. Acuérdense que los fariseos querían confundirlo, Pharisees wanted to confuse querían Jesus pescarlo en maroma para matarlo. to kill him. Y dice, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, If I, by Beelzebul, sends evil spirits out, dice, ¿por quiénes los echan vuestros hijos? ¿Tus hijos? by whom do your sons send them out? Les está diciendo a Jesús, Basically saying, los fariseos, The Pharisees, los saduceos, the Sadducees, los herodianos, la cúpula Herodians, religiosa de aquel momento, the los religious escribas back then, y toda cuanta gente de aquel momento, nunca jamás never, habían echado fuera un they demonio. had never expelled a demon out. No sabían ni qué era eso. They didn't know what was that. Amén. What that was. Ellos no sabían ni que era un demonio. They didn't know what a demon was. Y más sin embargo Jesús le está diciendo, But then Jesus ¿sus is hijos por saying, quién los echan? then your children, how do they cast demons out? Dándoles a In entender, other words, dándoles diciendo, In other words- ¿y ustedes de qué se admiran si ustedes ni han echado ni fuera ni un demonio? shut up. What are you talking about? You haven't ¿Me cast están out any entendiendo? demons. Es una pregunta It's a question, retórica, rhetoric question, media confusión para que reacciones, so they can para que recapacites. react and say, whoa, yes. Amén. Y sigue diciendo, por tanto dice, ellos serán vuestros jueces. So let them be your judges. Si nosotros seguimos leyendo más abajo, hermanos, If we keep reading, Jesús les está diciendo aquí Jesus is saying, que si nosotros como iglesia, if we as church, si yo como cristiano if I as Christian no le enseño a mi hijo don't teach my son las cosas que Dios tiene preparadas para él, what God has prepared las for him, cosas que Jesús hizo The things that y que Jesus también yo debo hacer y mi hijo también debe hacer, that I have to do, el día de mañana mi hijo in the future, my va a son ser mi propio juez. will be my own judge. Amén. Porque el día de mañana, Because in the future, cuando él crezca when my son y grows esté enfermo and is sick, o tenga algún problema difícil, But has a y rough según yo le problem, predico de Cristo, and I'm supposedly preaching about él Jesus, con la frente en alto y con toda la boca abierta me puede decir, he can tell me in my face, ¿dónde está tu Dios poderoso del cual me has enseñado? where is your God? ¿Dónde está ese Dios poderoso al cual tú me has predicado? Where's the God you've been preaching Y about? si yo no estoy dentro del reino de los And if cielos I'm not in the kingdom para demostrar ese poder, to show, to prove that él ya me power, está juzgando. he's already judging me. Porque no lo puedo ayudar I espiritualmente. cannot help him ¿Me están entendiendo? spiritually. Eso es en lo natural. That is naturally. En lo espiritual es lo mismo. In the spiritual is the same. Yo como pastor Me as a pastor, de esta congregación Of this soy su congregation, padre I'm espiritual. your spiritual father. Y si yo no te enseño estas cosas, mi if I don't hermano, teach you these y si things, yo no las pongo en práctica, if I don't do y it, tú no las ves que yo las estoy and practicando, then you don't see me doing y te it, estoy dando pura palabra, And I'm just talking, el día de mañana tú con toda la boca And in abierta the future you can me tell puedes me. venir a reclamar a mí, and tell me in my pastor, face, Pastor, póngame en muestra lo que está predicando. show me what you're talking about. ¿Me está entendiendo? Prove it. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de la iglesia hoy en You know the día? main problem of the church? Que la mayoría de las Nowadays, iglesias son conformistas. Most of the church, they settle for Cuando la whatever. iglesia despierte For the low. y le exija a los When the pastores, church wakes up nos exijan a nosotros demostrar lo que predicamos, las and cosas ask van a cambiar. the pastors to prove what they preach, now things will change. Las cosas van a empezar a cambiar. Things will change. Pero como yo, como As I, pastor, as pastor, predico una palabra y usted no me exige nada, I preach me voy something, contento a casa. but you don't ask me to do anything. ¿Me están then I go entendiendo? home happy. No es mi caso, It's pero lo he not my vivido. case, but I've lived that before. Pero es necesario que la iglesia It's despierte. necessary for the church Si yo to te wake up. enseño de sanación, If I teach you tiene about que haber healing, sanación, hermanos, en la enseñanza y en la there has to be- predicación there has y en to esta be- casa. there has to be healing. Si yo te predico de expulsión de demonios, If I tiene que preach you haber demonios expulsados, about si no es pura expelling palabra demons, lo que then I estoy have to enseñando. prove it. ¿Me están entendiendo?
Eso es demostrar lo que estoy To enseñando. show what I am. Y Jesús predicaba y demostraba lo que él Jesus used to predicaba. preach and prove it right away. Amén. Entonces tenemos que, hermanos, demostrar lo que enseñamos. We have to prove what we preach. Y termina diciéndoles, pero si yo, dice, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, esto me gusta. Verse 28. Dice, pero si yo echo fuera a los demonios, dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. But if I by the Spirit of God send out Te lo explico. demons, then is the kingdom of God. Hermanos, Yeah. la principal característica o lo principal que tú debes saber The main thing you need to know, para saber si el reino de Dios está ahí, to know if the kingdom of God is there, aquí lo está diciendo. Dice, it's right here. si yo echo fuera a los demonios, If I cast out demons, ciertamente es que el reino ha llegado. and it is the kingdom of God coming. Si el reino está en este lugar, The kingdom is in tiene this que place. haber expulsión de demonios, There has to hermanos. be expulsion Tiene of que haber sanidades. Healings. Si no, hermanos, simplemente es una congregación más del Or montón. it's just, or else it's Y just yo one soy un more church. pastor más del montón. In Abilene, and I'm Y just tú eres one un more miembro pastor, más del montón. And then you're just one more ¿Me Christian. están entendiendo? One more number. Amén. Pero si tú entiendes estas cosas, But if you understand tú this, vas a empezar a marcar diferencia, mi you hermano. will make difference En tu lugar, in your place, en tu barrio, in your en tu neighborhood, casa. in your house. Amén. Eso es lo que nos ha llamado el Señor a hacer. Y eso es lo que estamos tratando de That hacer. is what we are doing. Amén. Entonces, si la iglesia logra entender estos términos del reino, Church, no una mentalidad de iglesia, understand these terms of kingdom, not no, church. una mentalidad de reino. Mentality of kingdom, Amén. not of church. Cuando la iglesia despierte When the y church transforme su forma de pensar, Wakes up, me salga de ese closet denominacional, renew their mind, de ese closet de reglas, get out of the box. de que si yo creo, hermanos, rules, of que mi Dios denomination. trabaja dentro de este cuadro, If I believe that God works in y this cuando room, Dios hace algo fuera de este cuadro, de lo que yo creo, my body in this box, eso no es de Dios, eso es del and diablo. if when God does something outside of the box, then that's not God. Inmediatamente criticamos. We criticize right away. ¿Me están entendiendo? You know what I ¿Por mean? qué? Porque no está trabajando en base a lo que yo creo, Because God is not working the way I think en base a He lo que a should mí me han be. enseñado. No, eso no puede ser de Dios. No, that is not God. En otras palabras, limitamos a In other Dios. words, we put limits. Y a Dios no lo to God. podemos limitar. We cannot limit Él obra y Él God. trabaja y Él hace lo que Él quiera, mi hermano. works the way ¿Y He quién wants eres to. tú? ¿Quién soy yo para decirle por qué o Who are cómo? you to say no or ask Amen. why? Dale fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Eso lo quise usar a manera de introducción. Now this Ahora is sí just voy the a predicar. introduction. Voy a enseñar. I'm about to preach now. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, John capítulo 10. 10. Juan, capítulo 10, John 10, versículo 41. 41. Gloria a Dios. Dos formas. ¿Cómo se llama el título? Estableciendo con violencia el reino de Dios. Amén. Jesús dijo cuando empezó su ministerio: Jesus said when he began his ministry, arrepentíos, Repent. porque el reino de Dios se ha acercado. for the kingdom of God is at hand, has Amen. come near. Ahora, si usted analiza eso es violencia. If you analyze that, that is violence. Porque decirle arrepiéntase a un pueblo que ya está arrepentido To tell repent es ofensa. to a people that is repented, Es that como is si an usted offense. ya es creyente y yo le diga, hermano, It's like arrepiéntase. you're a believer and I tell you, you better repent. Usted va a decir, pues si ya, You're going to tell me, hace what are 5 you años que me talking about? arrepentí. I'm Soy baptized salvo. already. Well, I'm ¿Me saved. está entendiendo? You know what I mean? Y Jesús llegó y dentro de la sinagoga y le dijo, He arrepentíos. said, repent. Por eso los judíos chocaron inmediatamente con That's why the Jesús. Jewish went Okay. against Jesus. Jesús era violento, hermanos. Jesus was violent. Jesús era violento. Jesus was violent. Violent. No lo creen, ¿verdad? You don't believe it, huh? Después vemos eso, pero Jesús era un violentoso. Nadie le llegaba. A tal grado que a sus propios apóstoles le dijo, Even his apostles. a volar huilas a His otra parte. apostles, Vámonos, Jesus told them, ustedes "You know también se what? quieren ir. You don't want to follow me? Get ¿Se out of acuerdan? here, man. Get out of here. And Cuando you know estaba what they got predicando, for Dios you? dice, Jesús, cállate porque la They gente were like, se está Jesus, yendo". people is leaving. Take it easy, Jesus, please. Y voltea y ve y le dice, si ustedes también se quieren ir, adelante. Jesus said, if you want to leave, go ahead. ¿A dónde iremos? Le dice, pero ¿a dónde iremos? Peter says, Si "Where solamente am I en ti encontramos palabras de vida eterna. Only in you we find words of. Jesús era violento, hermanos.
Ok, vámonos a Juan. Hay dos formas, voy a explicar nomás dos formas de establecer el reino. There's two ways. I'm going to explain two Dos ways. formas, hay más, pero quiero establecer dos formas. There are many Pero more. quiero que las pongas en práctica, mi hermano. I want you to do it. Amén. De nada sirve que aprendamos algo si no lo pones en práctica. It's bad if we learn something, but you don't do it. Cuando tú recibes una enseñanza y no la pones en práctica, When you receive a lesson, eso es información almacenada en tu cerebro. that is just Nada más. information in your brain. Y almacenada ahí no te sirve de nada, mi In your hermano. brain is good for nothing. La palabra en sí, sola, de por sí, The word no funciona itself, de nada. it's useless. La palabra funciona The word cuando works. alguien la pone en práctica. When somebody Es cuando act recobra upon it, vida. when somebody work with Y la primera forma, hermanos, de establecer el reino es proclamando, hermanos, el evangelio del reino. to establish is Amén. proclaiming Vámonos a Juan the gospel of the Capítulo the gospel of the kingdom. 10, versículo 41 dice: John 10. y muchos venían a él y decían, Juan, o sea, Juan el Bautista, a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este, dice, era verdad. Es decir, Juan el Bautista, hermanos, John the Baptist no hizo ninguna señal, did not do signals, no wonders, hizo ningún milagro, miracles, no. no hizo Nothing. ninguna maravilla, Nothing at all. no sanó ningún enfermo, He no didn't echó heal. fuera ningún demonio, He didn't cast out demons, pero tenía la verdad. but he had the truth. Amén. Entonces la primera forma de establecer el reino, hermanos, First way to establish the kingdom, es por palabra, it's by word, sin demostración Without- de lo sobrenatural de Dios. without demonstrations of the supernatural Amén. power of God. Pero hay un problema en esta But situación we have a o en problem. este nivel. In this level, there's a Hay problem. un problema mayúsculo, grave, Big, huge problem, big time. porque hoy en día la iglesia contemporánea Because the church today, de los últimos tiempos, contemporary church, ha estado predicando en el evangelio de Juan el Bautista. it's been preaching Predicando, hermanos, a un Dios a God al cual sí lo conocen a lo mejor, that maybe they porque know han him, tenido because experiencias. they had experiences with him. Predicando a un Dios a lo mejor que se goza en su They presencia. preach a God that they feel him, Predicando a un Dios, es más, hablando en lenguas, preaching a God alabando y they danzándole. speak in tongues to. Y qué bueno, está bien, es verdad. That's good. Hay que hacerlo. We have to do it. Pero la verdad, dice Juan el Bautista, But the no truth- hizo ninguna señal. John did not La iglesia de hoy en día signs. ha predicado pura palabra, The church pero no ha today, hecho ninguna They've señal. been preaching a lot, but No hay signs, milagros, no miracles, no hay sanidades, No healings, no hay maravillas, no wonders, no hay expulsión de demonios. no La expelling gente demons. está atada. People is El bound. cristianismo salvo, sí, pero atado. Christians say Alabando, sí, pero atado. but under chains. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿de qué me sirve So what is it good conocer a un Dios, to know a God a Jesús que murió en la cruz del Calvario por Jesus, mis who died in the cross pecados for my sin y que llevó mis and dolencias took en la my cruz pains, y que ahí derrotó al and chanclas? he defeated ¿Sí Satan? saben quién es el chanclas? ¿Verdad? Se los presento. Derrotó, hermanos, ahí en la cruz al mismo Satanás. Satan Eso es lo que me enseña la palabra. In the cross. Amén. That's what the Bible tells me. ¿De qué me sirve entonces a mí conocer de él What is it good for me si a ese derrotado que Satanás know es him? me tiene atado a mí? if that Satan, Jesus defeated Satan, Satan Si has él me murió por mis enfermedades, estoy todo enfermo yo. bonded. Entonces, ¿de qué me sirve? Pura palabra. If Jesus died for my sickness, Juan el and I'm Bautista. healed, I'm Evangelio de Juan el sick. Bautista. What is the point? Pura palabra. Y nos hemos conformado con la palabra. We have settled for the word. La iglesia hoy en día se ha conformado con venir a los domingos a la iglesia, Church nada today, más. they have Y a recibir palabra. pretty good coming to church on Y Sunday. me voy contento Receive the word para la back home. casa. That's it. ¿Me están entendiendo, hermanos? You know what I mean? Ese es el ministerio de Juan el Bautista. That is the ministry of John the Baptist. Tenía la verdad. He had the truth, A yes. lo mejor nosotros estamos en la verdad. Maybe we have the truth. Predicamos la verdad. We preach the truth. Tenemos la doctrina verdadera. Qué We bueno. have the right doctrine of Pero no hay God, milagros. but there's no miracles. No hay señales. There's no signs, No hay maravillas. no wonders. Entonces, ¿dónde está la autoridad de ese reino? Where is the power ¿Dónde está el poder de of ese reino? that kingdom? ¿Me están entendiendo, You know what hermanos? I mean? Si Jesús If Jesus le entregó autoridad y poder a su Gave iglesia, power and authority. ¿Quién es la to the iglesia? church. Who is the church? We are the church. diga yo soy la iglesia. Say, I am the church. A ver, digas yo soy la Say, iglesia. say, I am the church.
Hay quienes ni siquiera dicen yo soy la iglesia porque están en duda. People don't even say it because they're like, am I not? I don't ¿Te know. das cuenta de la condición de la iglesia? Cuando tú, hermanos, entiendas estas cosas When you understand y it, no nomás las entiendas, And sino not ahora just las that. pongas en práctica, but you put tu it to condición va work, a cambiar. your condition will change. Tú vas a ser otro, mi hermano. You will be another Tú person. vas a cambiar, hermanos, You tu entorno alrededor donde tú estás. will change. Tu familia va a ser otra. Your family Tu will change. vecindario va a ser otro. Your hood Tu will be trabajo va a ser otro. Your work. El ambiente va a empezar a your cambiar. environment will change. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Why? Porque donde Jesús caminaba, hermanos, Jesus was walking, la atmósfera era transformada, the atmosphere era was changed, cambiada. was Jesús transformed. caminaba, iba sanando, Jesus was iba walking expulsando, and healing, iba liberando, delivering levantaba al people, paralítico, resucitaba al muerto. making miracles Donde iba caminando, Resurrecting iba the haciendo dead. milagros. as he was walking by. Making Nosotros, miracles. hermanos, debemos de ser imitadores de Cristo. We need to be imitators of Jesus. Amén. Amen. Pero ¿qué nos falta entonces a la iglesia? Then what are we Y missing? cuando hablo de iglesia universal. As church, I speak about you, Amén. people. Y también incluida la local. No se escape. Universal Church, Digo, es para mí including también. Ephesians 2:20, Amen. worldwide church. Jesús levantó una iglesia, hermanos. Jesús levantó una iglesia. Jesus raised a church. Levantó su iglesia, mejor dicho. His church, by the way. Amén. Y su iglesia, And his church, a su iglesia le dio autoridad y poder. Jesus gave his El church problema es power que la iglesia, su and iglesia, authority. The problem no ha is his church aprendido does not know a cómo poner en práctica esa autoridad. how to exercise that authority. Cuando nosotros entendamos estas cosas, When we understand these things, amén, las cosas cambian. things change. No hay enfermedad que se te resista. No sickness that No hay can demonio que resist. se burle de ti. No demon that can laugh in your face. Amén. ¿Me están entendiendo, hermanos? You know what I mean? Los noto muy serios. I see you so serious. Alábele, mi hermano. Praise God. Come on. Alábele. PLT. Glorifíquele. Dele un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. PTL. Praise the Lord. No Praise estoy the regañando a nadie. I'm being nice with Estoy enseñando. Es más, déjeme bajo voz. I'm teaching. ¿Cuántos dicen amén? Can you say Ok. amen? Entonces tenemos que despertar, mi hermanos. Ayer estuvimos una parte allá en Rock Spring. Yesterday we were in Rock Springs, Predicaba un profeta. and a prophet was Decía, preaching. esto no se trata ya. He said, "This is not. Y eso es verdad. And this is No true. se trata de imponer manos. This is not about lay hands on people. Ya te han puesto las manos 1000 de veces. People has laid hands on you Ya hablas 1,000 en times. lenguas. You speak already in tongues. Ya estás activado. You are activated Ya tienes la already. revelación. You have the revelation. Ya tienes el don. You have the gift. Ya tienes la palabra. You have the word. Ya estás equipado con armas. you are ¿Qué equipped. esperas? You are activated. A Transition. ponerlo en práctica. What now? Es el siguiente paso. Work. Do it. Amén. ¿Quién dice yo iré como Isaías? Says, I Yo shall iré. go. I will go. Send me. ¿No dijo alguien, un hermano por ahí? Somebody said, Heme aquí, Señor. Here I am, Envíala a Lord. ella. "Here I am, Lord. Send my No le brother next to saque. me." Envíame a mí. No. ¿Me está Don't be a entendiendo, coward. hermanos? Says, God, I sent me. Créame lo que el que tú seas parte Living de la that iglesia del Señor Jesucristo Belong to the es Church un of Christ. privilegiazo, mi It's a hermano. super great privilege. Es un privilegiazo, no eres cualquier cosa. You're not just anybody. ¿Me entiende? No eres cualquier cosa, es un privilegiazo It's a privilege pertenecer a este movimiento del reino de los cielos. to be part of this movement. Estás The kingdom, representando nada más y nada You are menos representing al Rey de the Reyes, King of Kings. al Rey del reino de los cielos. The King of the No estoy kingdom. representando a Obama. I'm not No, representing hombre, para Obama. nada, no es You. nada él. Come on, he's nobody. El Rey de The Reyes. King of Kings. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ain't nobody got time for Obama. O sea, no somos cualquier cosa. We are not just anybody. Somos algo especial. We are special Dile al que está a tu people. lado, hey, Tell your brother, hey, I'm sorry con excuse me, pero yo soy algo especial. I'm something special, bro. I am something special. Díselo. Tell him. Se la tienes que creer, mi Tell her. hermano. You have to believe it. I am someone special. ¿Sabe una cosa? Yo soy bien creído. You know, I believe everything. Almost. Por algo estoy aquí. Whatever it's in the Bible, yes. Por algo Dios me usa, en lo That's que why me I'm usa. here. That's why Porque God me la uses me, creo. because I believe it. Me la creo simplemente. I believe it, period. Soy creído.
Porque las cosas de Dios se trata de fe. The kingdom is about faith. Y fe es creer. Faith is to believe. Entonces, yo la creo. So I believe it. Amén. Okay. Yo la creo. I believe it. La iglesia necesita entender estas cosas, church hermano. needs to Y understand. tiene que entenderlas también. ¿Cuántos lo creen? Do you believe it? ¿Cuántos lo creen? Do you believe it? Amén. Entonces Dios quiere, hermanos, levantar hoy en estos God tiempos wants today. una generación que This practique lo que Jesús generation hizo. has to do what Jesus did. Amén. Una generación que hable como Jesús. Generation that speak as Jesus spoke. Una generación que haga lo que hizo Jesús. A generation that Una do generación que practique what Jesus did. lo que Jesús hizo. a generation that practice what Jesus practiced. ¿Cuántos son violentos? How many of you are violent? La iglesia por años ha estado en pasividad. The church has been asleep for many years Ha now. estado dormida, tranquila. Chillaxing. Abre por mí, es que el Pray diablo for vino, me. hermanos, y me dio una The lucha enemy, tremenda. it's after me. Pray for me. Jesús dice, ligera es mi carga. Jesus says, my yoke is light. Si para ti es pesada, es que algo está fallando en tu vida, mi hermano. If your life is heavy, there's Algo something está wrong. fallando en tu Something vida. wrong in Si you. Jesús dijo, ligera es mi carga, yo me la creo. Jesus said, my yoke is light. Entonces tiene que ser ligera, no puede ser pesada. I believe it. It Si has para to be ti el light. cristianismo es pesada, algo está If fallando your en life tu is vida. heavy for you, then something is No wrong with está you. funcionando como Dios Something quiere. is not working No te has metido al reino. the right way. You're Estás not in the viéndolo kingdom. nada más. You are just seeing the kingdom, brother. ¿Me estás entendiendo? Que va a haber luchas, sí va a haber luchas, y va a haber pruebas, sí va a haber. Lots. Pero son Trials, livianas. many. But they're light. Él no te puede dar una lucha que tú no puedas sobrellevar. Eso es lo Cannot que me give dice la you palabra a y yo me la problem creo. that you cannot handle. Amén. Y si estoy pasando una And if lucha, I have a trial, es porque Él ya sabe que yo la puedo sobrepasar y yo me la creo. because He knows I can handle it. Créetelo, mi hermano. Believe it, Dile al brother. que está a tu lado, créetelo, ya no dudes, Believe it. hombre. Believe it. Don't doubt. Si ligera es su carga, If He's loaded, Cualquiera la His puede burden is llevar, light. hermano. Anyone can take it. ¿por qué tiene que ser difícil? Why does it have to be ¿Por hard? qué? Porque Why? algo no está funcionando bien en tu vida. Simple. Something is not working right in your Amén. life. Algo está pasando ahí. Something. Estás viendo el reino, You are seeing the pero kingdom, no te has metido al reino. but you're not inside of the kingdom. Cuando tú te metas al reino, When you enter the tú vas a kingdom, gozar de los beneficios del you reino. will enjoy the benefits of the kingdom. Amén. Entonces vas a ver de otro punto de vista Oh boy, then you're going las to see cosas. with another point of view. Establecer el reino es con pura palabra. Establishing the kingdom with Y hoy word. en día, Today, la mayoría de las congregaciones es pura most palabra. of churches is a lot of talking. Pero ¿cuál es la condición de esa iglesia? Talk. But what is their condition? Una iglesia inmadura, An immature una church, iglesia enferma, a sick church, una iglesia diabética, diabetic church, una iglesia raquítica, A no church tiene poder. anorexic church without Viene el power. chanclas cuando él quiere Satan comes whenever he y wants te hace to, una fiesta en tu casa, en tu familia y en tu propia vida. and he makes a party with your life. ¿Por qué? Porque Why? tú no tienes ni el poder ni la autoridad. Because you don't have the power, you don't have the authority, Porque te han enseñado pura palabra because they've been teaching you word. y no hayas ni qué loves you. hacer. Jesus loves you, and Y you don't know what to corres con do. el pastor. And then you go after the pastor. Pastor. Pastor? Y no está mal, ahí está bien. No, it's not wrong. Pero ¿dónde está tu autoridad? But you have ¿Dónde authority. está tu poder? Where is your power? Estas señales seguirán a los que creen. These signs will follow those who believe. ¿Quiénes? Who? Those who Si yo soy believe. un creído, If I believe it, tú they are tienes with que me. ser un creído You have to también. believe it. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces esto se trata de creer las This is cosas. about believing. No se trata de que, It's que not me about, pongan las manos y que Oh, tengo que hablar en lay lenguas. hands on me. Ooh, I Está have to bien, fall. no I está have to- mal. I have Si to ya hablas, cry. gloria a Dios. I have to cry. Y si to no hablas, busca las receive the lenguas power. también. No. It's about Pero no believing. porque no las tenga, no Believe. puedo ir y no puedo hacer. Believe. Amén. Los discípulos The disciples ya echaban fuera demonios y sanaban were enfermos. casting out demons, Y todavía no healing hablaban en sick lenguas. without speaking in tongues. Ellos hablaron en lenguas hasta el día del They Pentecostés. spoke in tongues till the Pentecost day. Hasta que Jesús Until Jesus ya no estaba. was not there no more. Fue cuando hablaron en lenguas. That's when they Pero spoke in ya tongues. atrás ya echaban fuera demonios. But still they were casting out Ya demons sanaban already, enfermos. healing the sick. Amén. Amen. Dice que mandó a los 70. Jesus sent Y dice que 70. regresaron con gozo. They came Señor, back Señor. joyful. Hasta los demonios se nos Jesus, sujetan en tu Even the nombre. demons submit to us Estaban in gozosos. your name. They were happy.
estaban gozosos porque los demonios se sujetan en su nombre. Because demons submit to you in His name. Amén. Yes, they Y do. Jesús bien tranquilo dice, Jesus, so nice. te admiras He said, por eso, hombre. You're excited Pequeñeces. because of that, hombre. Si yo lo vi caer desde el cielo, hombre, al chanclas ese. I saw Satan fall Yo lo from vi que heaven. cayó y azotó como una red. I ¿De saw qué te him. admiras? Dice, admírense Hit the de que sus ground. nombres están escritos en el libro de la vida. You better be happy because your name is in the book of life. Pero But ellos llegaron gozosos they came back joyful. porque echaban fuera demonios. They were casting out demons. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Jesus is basically Que va a ser algo saying, normal para la iglesia. this is something normal. Don't Echar fuera get demonios. excited about it. Sanar enfermos. Heal the sick, piece of Pero cake. nos lo han enseñado equivocado. Nos han dicho que nomás los They pastores, have taught us now only que the nomás los pastors, reverendos, only the que nomás los bishops, obispos, only the- nomás los apóstoles y profetas pueden hacer eso. ministers with Mentira del credentials diablo. can do that. Shut up. Estas señales seguirán a los These que creen. signs will follow those who Si believe. tú lo crees, hermano, If you believe, va a suceder. it will happen. ¿Cuántos lo creen? Do you believe? Diga, ¿cuántos lo creen? Do you believe? Diga, yo lo creo. Man, I believe it. Dale fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Esto es cuestión de fe, hermanos. Esto es fe. This is about faith. Esto es cuestión de creer las cosas. Cuando Dios me usó para sanar al primer enfermo, The first time I healed someone, ya hace God used 6 me. años, 7 Oh, años, no sé. 7 years ago, Una mujer de a cáncer, woman with cancer. tenía quimioterapias. She was having Y yo chemotherapy. andaba trabajando en el roof I was working on the roof, con mis morrales y todo. all dirty, you know. Y de repente el Señor me dice, baja y ora Then por la persona que está told me, abajo. go downstairs and Yo pray ni for the sabía que estaba person. enferma. I didn't know what was going on. Cuando oramos, When we prayed, gracias a Dios, Thanks cumplimos, God. le obedecimos. we obeyed the Lord. Esperé hasta que viniera el Señor. I waited, for the man to Le pedí come. permiso. Because it Dijo, was a sí, woman. pasen. Oramos. Dios la sanó. God Dios la healed restauró. her, restored her. Yo oré, me fui. A las I 2 just semanas prayed, regresé. left. Me 2 habló el weeks later, Señor. Regresé. I came back. Y la primera pregunta, ¿cómo está The su first question, esposa? how is your wife doing? Dijo, ¿qué le cuento? Dijo, And the man said, se le well, acabó el cáncer. cancer is gone. Se le fue el cáncer. Cancer is gone. Los discípulos se gozaron porque echaron fuera demonios. Tú no te gozas por nada. hermano. Disciples were happy because demons submit to them. But that's nothing. Gózate. Rejoice. Hermanos, Brothers, una sanidad, a healing, una liberación. a deliverance. Estás hablando de un alma para el reino. You're talking about a soul for the Un kingdom. alma para el reino. One more soul. Déjame lo agarro porque lo necesito. Let me grab it because I need it. Le dije a la hermana, I told the sister, the woman, dije, ni usted necesita ir a la iglesia. le you dije. need to go to Usted church. tiene que dar el You testimonio. need to testify Lo about que hizo Jesús en su vida. what Jesus did in your life. Y fue el domingo a la escuela dominical Sunday, she went to y se church. paró al frente She y dio stood su up testimonio. and he gave her testimony. Amén. Amen. Es necesario contar las It maravillas que el is Señor hace. necessary to tell Entonces, the wonders of God. No basta, hermanos, con predicar la palabra. It's not enough to preach the Y no word. es que esté mal, It's está not, bien. it's not wrong, Pero no basta. but it's not enough. Si tú predicas pura palabra If you preach y word, tú tienes pura palabra, and you just have déjame word, decirte, así let me no le tell you, puedes arrebatar las bendiciones al chanclas. you cannot take by force the Hay blessings. miles de bendiciones a la luz de la from Satan. palabra. There are a lot of blessings. Hay muchas bendiciones Many que blessings tú te estás perdiendo that you're missing out porque no hemos sabido descubrir because y arrebatarle al diablo esas bendiciones que Dios tiene para ti. we don't know how to take him. Amén. Conocer la palabra es bueno, yo no digo To que know the no. word is good, Es yes, parte del ministerio. It's part of the Pero con ministry. pura palabra no basta. but word is not enough. Tiene que haber un agregado. There has to be Un plus. something else. a Tiene que plus. haber violencia en There has esto, to be hermanos. violence. ¿A qué me refiero con violencia? What do I mean by A que te violence? atrevas Well, a perder tu dignidad. to dare to lose your dignity. Porque si yo me atrevo a orar aquí If I dare myself to pray here por una persona enferma for someone that is sick, y si no sana, and if he doesn't heal, muchos me van a criticar. many will criticize me. Oh yeah, Pero yo me atrevo a perder mi but I dignidad. dare to lose my No dignity. importa que me It doesn't critiquen, matter if you criticize me. pero yo voy a orar. I shall pray.
pierdo mi dignidad. I lose my dignity. Cuando tú te atrevas a When you perder tu dignidad dare to lose your dignity, en las cosas de Dios y vayas y ores and then you go and y pray le presentes el evangelio del reino and introduce y them le digas, Cristo te into the puede kingdom sanar hoy, and tell them no Jesus mañana, can heal you today, hoy. not tomorrow, today. Y si no sana, no es problema mío. And if he doesn't Le heal, corresponde al Señor Jesucristo. It's not my problem. Pero yo Jesus, cumplo con orar. it's God's problem. Sobre los enfermos pondrán sus manos But I did y pray. estos sanarán. You lay hands on the Mi sick, they shall parte get es well. orar y poner manos. My thing is to Quien pray for them. sana se llama Jesucristo. Healing belongs to Mi Jesus. parte yo la hago I have y to la pray. demás se la dejo a Él. Jesus has to heal them. ¿Me está entendiendo? He orado al principio, oré por muchos enfermos At the beginning, I prayed for y many no sanaban. ill people. Es más, uno hasta se me murió. Even one of them died. ¿Cierto? Is it true? Pero Dios lo resucitó. But guess what? Ay, si no te ríes ni te gozas, ¿verdad? God resurrected him. Cierto, hermanos, fue en el hospital de Odessa. It was in Odessa, Texas. ¿Por qué, hermanos? Te platico estas cosas. Why am I telling you these things? Porque cuando la iglesia entienda esto, When hermano, the church understands this, y tú hagas un lado tus pensamientos, and you put your thoughts away, de que no te importe que te digan misa, that you don't care what people de tell que no te you, importe que te critique tu you don't familia, tus care vecinos y qué sé yo. and your family Yo voy a criticizes hacer lo que Dios me está mandando a I hacer. shall do what God Lo wants me demás to se lo do. dejo a Él. Pero si tú dices, no, hermano, But if you say no, ¿sabes? brother, Está enfermo, Dios lo puede sanar, You're hermano. sick, God Le can está heal soltando you. la palabra. God can heal. No, sí, hermano, es que mire, Release busque una iglesia. the word. ¿A cuál busque? Tú eres la iglesia. Oh, search for a Tú church, eres la brother. iglesia. Shut up, you are the church. ¿Me está entendiendo? The church is there. Ah, entonces yo voy a orar por ti. Then I'm going to pray for you. Ah, pero si empieza el miedo y el Oh, but temor if y I que start- si no sana y que I don't know. ya maybe. dudaste, What if no he- creíste, oh, no va a funcionar. if you doubt, it won't work. Amén. No va a funcionar, mi hermano. It won't work. Y es más, ya retírate de ahí porque estás dejando en ridículo el que You know está mandando. what? You better take off from there. 'Cause Estás you're just avergonzando al rey que nos you're está mandando. putting the king Hazte to un lado shame. mejor. Move aside. Pero cuando tú te atreves con violencia, there with violence, pase lo que pase, whatever happens, tope lo que tope, whatever happens, yo oro. I pray. Tú sanas porque sanas. You heal because you heal. Amén. Period. You're Y going si to se be healed. manifiesta un chanclas, te vas porque te vas. And if a demon manifests, oh ¿Me está God, entendiendo? you're going out. Violencia. Violence. Diga violencia. Say violence. Diga yo soy violento. Say I'm violent. Hermanos, para establecer el reino se necesita To violencia. establish the kingdom, you need violence. No hay de otra, hermano. There's no other way. Y con esa pasividad de que, ay, no, Being hombre, passive, it's not going to no work. va a pasar nada. Nothing will happen. Ok, número 2. Number 2. Dos formas de establecer el reino. The other way to establish the kingdom. Vámonos a Mateo. Let's go to Matthew. Mateo capítulo 11, Matthew chapter 11. versículo 12. Amén. Amen. Se lo leo. Dice, desde los días de Juan el Bautista, And from the days of John the Baptist. hasta ahora, diga hasta ahora, Until now, say until now. el reino de los cielos sufre violencia Kingdom of heaven suffered. y solamente los violentos lo arrebatan. And men of violence take it by force. ¿Cuántos son Hey, violentos aquí? I like this. How many of you are violent? ¿Cuántos son violentos How many aquí? of you are violent? Hermano, con pasividad tú no arrebatas nada del reino de Being los cielos. passive, you will take nothing. Amén. Se necesita violencia. Se necesita hacer You need to lo do que hasta hoy no has hecho. what you haven't done until today. What you Se haven't necesita hacer lo que hizo Jesús. done. You need to do what Amen. Jesus did. Entonces se necesita violencia. You need violence. Desde los días de Juan el Bautista The days of John the Baptist hasta ahora. until now. Ese hasta ahora, hermanos, es ahora progresivo. Until now, it's Mañana progressive. sigue siendo Tomorrow, hasta ahora. it's today. Pasado mañana sigue siendo hasta ahora. Days later, it's today. El reino de The los kingdom cielos of heaven sufre violencia. has been suffering violence. La palabra violencia ahí en el The original es word violence, sufre oposición. it means opposition. Hay una oposición. There's a resistance. Hermanos, cuando Jesús vino When Jesus came a esta tierra to y the empezó earth su ministerio, and started his ministry, Él trajo el reino de los cielos he brought the kingdom of heaven
a un reino de tinieblas. to a kingdom full of Y hubo darkness. un choque, hermanos, entre dos reinos. There was a clash of titles Entre el reino de las tinieblas the kingdom y el of darkness reino de luz. against the kingdom of light. Y tenía Jesús And Jesus, que demostrar que su reino Had to prove era that his- superior al reino de that las his tinieblas. kingdom was Por more eso Jesús powerful te dice than the kingdom of que darkness. somos luz. Jesus says we are light. Tú eres luz. You are light. Y una luz, hermanos, alumbra a su A light alrededor. Donde hay shines. luz no hay The tinieblas. shine glows. Amén. Where there's light, there's no Pero darkness. hoy en día But today, las the tinieblas darkness están arriba de la are iglesia. upon the church. La iglesia está opacada. The church La iglesia está apagada porque no ha sabido ser luz. missing that light. No ha sido violenta, en otras Because palabras. they are not violent. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Tenemos que ser violentos, hermanos. We have to be violent, violent, Y violent. violentos es atreverte a hacer Is to do. lo que hasta hoy no te has atrevido a hacer. I dare you to do what you haven't En done. todas las áreas. In every area. Si yo hablo en el área de alabar a Dios, If I speak in my area of praising y God, mi alabanza es esta my nomás. praise, this is my praise. Déjame volteo para que me veas mejor. Let me turn so you can see me. Te falta violencia. Then you need violence. Te falta You violencia. need a lot of violence. Si tu alabanza y tu oración If es your esta, praise and worship is this, te falta violencia. then you need violence. Haz lo que no has hecho hasta hoy. Do what you haven't done. Atrévete a hacer lo que no has hecho hasta hoy. Dare to do what you En haven't done. cualquier área. In any area. ¿Me está entendiendo? Ayer que llegamos allá, Yesterday when we went to Rock Springs, de pasada, de San Antonio ahí a Rock from Spring, San Antonio to parecía un manicomio eso. Esos hombres looked estaban violentos. like a mental institution. Parecía un manicomio ahí. Jesus Christ. Le dije a mi suegra, no se vaya a asustar, suegra, I sal told my corriendo. mother-in-law, don't get scared, please. Parecía un manicomio. It was literally Obviamente eran muchos jóvenes. for crazy. There were youth, Bueno, pues yo me mezclé ahí también. but I fell into the group and Entre los jóvenes. I joined them. Un joven con canas nomás. A young guy Pero with a lot of se gray necesita hair. violencia, hermanos. But you need violence. Se necesita que nos atrevamos a hacer las cosas You need to do the things que no hemos hecho hasta el día that de you hoy. haven't done. ¿Desde cuándo sufre la oposición al reino de los cielos? Since when the kingdom is suffering Desde el opposition? día de Juan el Bautista. Since the days of John the Y Baptist. Juan el Bautista no demostró nada de poder. John the Baptist did not show power. Juan el Bautista, hermanos, no hizo ningún milagro, Did not do miracles. ninguna manifestación. He didn't do No manifestations. sanó ningún He enfermo. didn't heal No nobody. echó fuera ningún demonio. Didn't cast out no Y al final le demons. cortaron la cabeza. And at the end, well, they just cut his head off. Boom. Murió decapitado. He died decapitated. Oops. Amén. You get the picture now? Faltó poder. He was lacking Faltó power. autoridad. Authority. Pero el número 2, But number 2, estableciendo el reino con violencia, las cosas establishing cambian. the kingdom with violence, things change. La iglesia por años ha estado de qué lado. The church has been in the other side. Pero cuando la iglesia se atreve a cruzar la raya y But estar de este lado. when the church is there is to cross the line. Si la iglesia ha estado a la defensiva, If the church has been in the cuidándose del chanclas, ¿por dónde me va a atacar hoy? position, just waiting for Satan to attack. Pero cuando cruza la raya y dice, But ¿a when dónde you- estás para atacarte When aquí? you cross the line, say, hey, Ahora las Satan, cosas son diferentes. show yourself. Amén. Jesús se atrevió a cruzar la raya. Jesus crossed the line. Jesús hizo lo que Juan el Bautista no hizo. Jesus did what John didn't do. Amén. Jesús sanó enfermos y Juan Jesus el Bautista no sanó a nadie. Heal the sick. Cuando tú te atrevas a cruzar la raya When you dare to cross the y line hagas lo que hizo Jesús, and do what Jesus, Él te va a respaldar, mi hermano. He will back you up. Yo pensé que te ibas a gozar más. He will Él te support va a you. respaldar. Man, you guys are Dile que está a tu lado, cruza la línea lacking ya. violence. Tell your Cruza brother, esa raya. cross the line. Crúzala ya. Cross the line, brother. Pero díselo con violencia, no se lo digas con With pasividad. violence, tell him, cross Cruza the esa line. raya. Cross the line. Tienes que cruzar la raya, mi Please. hermano. You have to cross the line. Aleluya. No, hombre. Jesús sanaba, Jesus used to heal, liberaba, delivered, predicaba, preach,
Juan el Bautista no lo hizo. John the Baptist, El he apóstol didn't. Pablo dice, sean imitadores de mí, Apostle Paul says, be porque yo imitators soy imitador de of Jesús. myself because I am an El apóstol imitator Pablo predicaba, of Jesus. sanaba Apostle Paul y used to echaba preach, fuera demonios. heal, cast out Y si él demons. dice, sean imitadores de mí, And if he says, be imitators entonces of yo me, tengo que hacer lo que él también hizo. I have to do what he did. Predicar, Preach, sanar heal, y echar fuera demonios. cast out demons. ¿Por qué insisto yo mucho en eso? Why am I so Porque stubborn esto with no this? se predica en las iglesias de hoy en día, These hermano. churches don't preach this Es más, a mí me anymore. han dicho, shh, no Even hablen del they diablo have told porque lo me van a oír. in my face, really, pastors, you shut up. Don't mention Satan Lea in el the church. Evangelio. You shut up. Jesús habla Read más the del Bible. diablo que de la iglesia. Jesus speaks more about Satan than the church. Léalo. Read the Bible. Jesús menciona, es más, habló con el diablo. Even he spoke with Habló con los Satan. demonios. God, he spoke Y no with menciona demons. para nada la palabra iglesia más que una sola vez. He only mentioned church once. Y la iglesia de hoy en día se la pasa hablando de mi And the church, iglesia. oh, Es my que church, mi iglesia. my church, Y es que mi My iglesia. church today, yes, my church is Pero good. no hablan lo que Jesús ha dicho. But they never do what Jesus ¿Se did. explica cómo nos están? You see how Hemos estado, hermanos, predicando un the evangelio a church medias, today is full? no completo. Entonces, si Jesús predicaba, If Jesus preached, sanaba y expulsaba, Healed. la iglesia tiene que hacer lo mismo. church has to do the same. Amén. Este es el choque, hermanos, entre los dos Right. reinos. En este segundo nivel que te estoy This is enseñando, the clash of titles. ahí es donde Jesús operó. The clash of two Ahí es donde kingdoms. Jesús trabajó. Cuando Él anduvo en la tierra, Él hizo esto. Jesus on earth, he did those things. Amén. Y nosotros estamos en la tierra. And we are on earth. Y esto es lo que tenemos que hacer. This is what we have to do. Sanar, Heal, predicar preach, y expulsar. expel, Diga pez. say, Diga pez. Diga predicar, preach, expulsar Expel. y sanar. heal. Dile que está a P-E-H. tu lado, cruza la línea. Tell your brother, cross. Pero díselo the con line. violencia. Dile, cruza la línea. With violence. Tell him, Dile, come on, atrévete. cross the line. Dile, atrévete a cruzar la línea. Come on, Jose, cross the line. Jesús se atrevió, hermanos. Y Jesus cruzó there. la línea. He crossed the line. Cruzó la He línea. crossed the line. Dile que está a tu lado. Hey, no Tell te your brother. duermas, ya te vio el pastor. Hey, don't fall asleep. The pastor already watched you. I already saw you. Le digo, falta violencia. You see what I mean? You don't need a lot of violence, church. Le dijo el pastor a un niño, The pastor told mi hijo, ven, 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 ven. to a kid, come on, come on. Y el niño va, The kid goes, dile a tu papá he whispers, que se despierte. tell your daddy to wake Dormido. up. He's asleep. In Y el church, niño le dice, pues despiértelo usted lo durmió. the kid said, you wake him up, you put him to sleep. ¿Te estoy durmiendo? Am I putting you to sleep? Si te estás durmiendo es que te falta violencia, If hermano. you're falling asleep, then you need violence. Dale fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Ok, Hi. ¿cómo se cruza la línea, mi hermano? How do we cross the line? La única forma de cruzar la línea The only way. es con violencia. The one way. No hay de otra. With violence. No hay de Period. otra. No other La way. única forma de cruzar la línea The only way to cross es the con line violencia. is with violence. ¿Cuántos violentos hay aquí? How many violent do we have in the house? ¿Cuántos violentos hay en esta hora aquí? This house is full of Los violence. violentos pónganse de pie. Oh boy, come on, violent, get on your feet. Los violentos pónganse de pie. I mean, if you are violent, Los violentos quiero que corran. Aleluya. Violence, I want them to ¿Dónde están run. los violentos? violent. Ok. Ay. Ya, siéntate ya, siéntate ya. Sit down, sit down. ¿Se fijaron? Atrévete a hacer lo que no te has atrevido a You hacer. see? Dare to do what you haven't ¿Se done. fijan? Qué fácil. You see how easy it is? ¿Qué pensaste tú? ¿Y si me critican? ¿Y si You se thought, burlan? man, they're gonna laugh at ¿Y me. qué va a decir el vecino? Man, I'm too big to ¿Estoy jump. loco? Oh, who cares? Esto es lo que era, mi hermano. Amén. This is about crazy Amen. people. If you're crazy enough, Hay que atrevernos, if you're hermanos, not crazy enough, you don't belong a here. hacer lo que hasta el día de hoy no nos hemos atrevido a hacer. have to dare what we Eso es haven't violencia. done. That is violence. Eso es cruzar la That línea. is to cross the line. No se puede establecer el reino de los cielos You cannot establish con the kingdom pasividad, mi of hermano. God with Definitivamente passiveness. With no being se puede. passive. No se puede. Calm. Se necesita violencia. You need violence. Amén. Violencia es hacerle frente a los problemas, Violence no correr. is to face the problem, not to run Violencia, away. hermano, es enfrentarte como David se enfrentó a Violence Goliat. is to face like Dice David que él faced corrió, pero He no ran. corrió para atrás, corrió al frente de Goliath. He batalla. ran towards the giant. Eso es violencia. That is violence. Amén. Pero hoy en día, hermanos,
El cristianismo corre, Christianism run, pero corre para atrás. but they run backwards. They're like, oh, Amen. forget the problem. Let's go away. Corren de las iglesias, me voy para la otra. They Mejor run dicen, from churches. Oh my God, let me just leave the diga, church. ouch. Say, ouch, that hurt. ¿Me está entendiendo, hermanos? You know what I mean? La iglesia, hermanos, por años, The church for years esa es la realidad, ha sido pisoteada por el enemigo. has been stumped by Esa es la Satan. realidad, mi hermano. Yo crecí en las cosas de Dios. I grew up in church. Y yo que te estoy enseñando son experiencias también vividas What I'm mías. teaching you, there's my own experience. too. Amén. A mí se me enseñó que nomás los pastores son los que oraban por They taught me enfermos. now, only the pastors can pray for the demons. Que nomás el pastor tenía autoridad para sacar Only demonios. the pastor has Eso me lo authority to cast enseñaron a out mí. Yo me la demons. creí. I believed Le it. digo que soy bien creído. You see, I believed everything. Amén. Pero cuando empiezo, hermanos, a entender estas cosas, But when I que understand these eso es lo que things, quería el diablo. that's what I want. Que That's la what iglesia no se Satan entere de estas wants verdades. the church Porque to cuando la think. iglesia se entere de esto Because if the church y empiece a realize hacerlo, el this, diablo tiene que huir, Satan hermanos. has to flee. El chanclas tiene que soltar Satan tu familia. has to lose your family. El chanclas tiene que soltar tu negocio, Satan hermano. has to lose Tu your business, economía. your economy. Oh, ¿Por qué? Porque las estás reteniendo las why? bendiciones. Because he's just keeping the ¿Por qué? money Porque eres away from you. pasivo. Because you're passive. No hay There's no violencia. violence. You're happy with Satan. Si usted se pudiera imaginar, If you imagine, dice la palabra de Dios The que Bible Dios nos says- hizo God made us y nos fundó, nos hizo desde antes de la fundación del mundo. even before the foundation of the world. Ya estabas tú predestinado You para este were tiempo. predestined for this Por time. eso yo te digo, no es casualidad que tú estés aquí, mi So I hermano. tell you, it's not a coincidence you are Dios ya lo here. tenía registrado que tú ibas a estar aquí. It's in the book of God. You have to be here Amén. now. Porque nada sucede, hermano, las cosas por casualidad. Because things don't happen Es by por la coincidence. voluntad de Dios. It's by the will of God. Amén. Pero muchas veces no se lleva a cabo But many times, la voluntad de Dios. the will of God is not Porque tú te fulfilled resistes. because you resist to Tú, it. tú rehuyes. You ¿Y just qué run si away. serán mis pensamientos? What if that's my ¿Y qué thought? si seré yo? What if that's me, ¿Y my qué si no mind? es Dios? What if it's Y not viene la God? duda. Y Doubt. Dios te está diciendo, hazlo. God is telling you, do it. Hazlo. Do it. Do it. Ora por ese Do it. enfermo. Pray for that Y sick no, es que person. seré yo, no No, seré. what if it's Pues me? eres tú, claro que sí, eres tú. obviously it's Dios te you. está diciendo a ti que lo God is hagas. telling you to do it. Claro, créete Oh. lo que eres tú. You better believe it. Si tú no te mueves, el Espíritu Santo no se va a If you do mover. not move, the Spirit won't move. No hay otro instrumento, hermanos, en No la other tierra instrument on earth para hacer las obras más que el ser humano. to do the works of God, but human. Hermano, esa es la realidad. Human being. Él fácil puede mandar a los ángeles I mean, he a can send the evangelizar al angels mundo, hermanos, en to un segundo. evangelize the world. Pero te lo dio a ti, es un privilegiazo. That's your job. Él puede mandar a los ángeles y sanar a los enfermos. He can send the Pero angels te to lo heal dijo a ti, the es sick, un but privilegiazo. you have to do it. Do it. Amén. Entonces, Dios no se va a mover si So tú no te God mueves. won't move if you don't move. Amén. Okay. Los tiempos de Moisés se The times of acabaron. Moses are gone. Moisés no se movía si la nube no se Moses movía. didn't move if the cloud didn't move. El pueblo de Israel no se movía si la columna de fuego no se Because they movía. were following the cloud. Y ahí están esperando que se mueva la nube para So poder they're moverse. waiting for the cloud to move so Y they se can paraba move. la nube y se paraban ellos. Then the cloud Se stopped, movía la they nube y stopped. se movían The ellos. cloud moved, they moved. Se paraba la nube y se paraban ellos. Cloud stopped, they stopped. Moisés se fue, Moses died, murió. he died. Y Dios levanta a And Josué. then Joshua Y comes to Josué se pone a the esperar la nube. picture and he started waiting ¿Y for the cuándo, cloud. Señor? Y un día, y To dos move. días, When is the y un cloud gonna mes. move? When is it gonna move? La When is it gonna nube. move? The La cloud. nube. It's Jesús not- dijo, ya no hay it's not nube. moving. God said, "There's no more Muévete cloud." tú, Josué. You, Joshua, you Cruza el move. Jordán. Move and cross the Jordan. Cuando tú te muevas, When you Dios move, te va a respaldar. God will move. Pero tenemos que movernos nosotros But we have to primero. move ourselves Amen. first. Tú te tienes que mover primero, mi You have to hermano. move first. Si tú no te mueves, Dios no se va a If you mover. don't move, God won't. Y no porque no pueda. Claro que lo because puede hacer. He can't. He Pero Él can. ya está escrito y lo estableció. It is written. Que tú eres el encargado de hacer esto. You are in charge Y Él no to se do this. puede contradecir en sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Entonces, el segundo nivel Second level. es estableciendo el reino de Dios con violencia, Establishing the kingdom of God with violence. demostrando, hermanos, demostrando showing ese poder del reino. that power. ¿Cómo of the se kingdom. demuestra? How? Predicando, Preaching, sanando y Healing. echando fuera demonios. casting out demons. Hoy en día, Today, esta casa this house, se está moviendo en este nivel, it's moving in this en el level. segundo nivel. Oh boy. In the second level. Pero ¿sabe una cosa? But you know what? Yo ya estoy pensando en un tercer nivel. Oh, I'm already thinking Señor, of no third me level. conformo con esto. I don't got No enough. me conformo con esto, I Señor. won't settle for this.
Gracias a Dios porque nos usas. Thanks God we're being Gracias a Dios used. porque estás levantando una generación Thanks nueva. God we have Pero no me prophets. conformo. But that's not ¿Qué enough. viene para el 2014? What's next? ¿Qué 2014. viene para el 2014? 2014. El poder, hermanos. The Viene el power. poder. Here comes the power. Doble de lo doble. Double of double. Doble de lo doble. Double of double. Viene la doble unción, The double hermanos. anointing of the double anointing of Elijah. Si entendemos estas cosas, Boy, if we understand this, hermanos, tú vas a ver la gloria de Dios el man, you're próximo gonna see año. the glory, literally. En serio, hermano. Literally. Vas a ver la gloria de Dios. Este año, This 2013, year, 2013, el tema fue gloria con violencia. that was the theme. Y vimos la Glory violencia with manifestada de violence, Dios. and we saw the glory with violence manifested. Mucha violencia. A lot of violence that was going on, Por eso cuando a mí me dicen, and it's still going on. hombre, es que ten cuidado So that's why porque they tell me, que el be otro. careful because you're getting. Pues entonces, ¿en quién creo? Who am I supposed to believe? ¿Creo o no creo? Do I believe or not? ¿Están los ángeles conmigo o no están? Angels are with me or not? ¿Me cuidan o no me They cuidan? take care of me or not? ¿Me está entendiendo, hermanos? O sea, ¿eres o no eres? Either you are or you're not. Simple y sencillo. Aquí son dos cosas nada más. Two things. ¿Eres o no Either eres? you are or you're Y si not. tú eres un ciudadano del reino de los If you cielos, are a citizen of the yo no kingdom of dependo de heaven, mí. I don't Yo depend tengo on un rey myself. que I me depend cuida, on my me guarda y me king who protege. takes care ¿Cómo of le me. hace? No sé. How? I don't care. Es más, no me interesa tampoco. I don't care. Solo sé que lo hace. I just know he takes care of Y me. eso me basta. And that's enough. Me la creo. I believe it. Y hasta ahorita he visto su mano Today, protegiéndonos. until today, I've seen that. Amén. Esto es de creer, This is hermanos. about believing. Esto es de This is creer. about believing. ¿Cuántos lo creen? Pregunté, ¿cuántos lo creen? I asked how many of you believe ¿Cuántos it? son How violentos? many of you are violent? Hermano, tú tienes autoridad. You have authority. Ponla en práctica. Tú tienes poder. You have power. Ponlo en práctica. Work on it. Amén. Si tú no lo pones en práctica, If you don't work it, haz de cuenta que no tienes nada. if you don't put it to work, then you have nothing. Haz de cuenta que no tienes It's nada. like you have nothing. Termino con esto. To finish, Si el reino de Dios se establece con violencia, if the kingdom of God is established with que no violence, hay otra forma which there's no other way para establecer el reino de Dios con violencia. to establish the kingdom of God. Si tú lo quieres establecer con palabras, If you want to establish the kingdom of God with ¿sabes una words, cosa? you know what? Por años, For years, por décadas, decades, la iglesia centuries, ha intentado establecer su the reino con church palabras has tried to y no ha establish the funcionado, kingdom with hermano. words, and Esa it's es la just realidad. No ha useless. funcionado. It hasn't worked. Y por eso voltea para todos lados hoy en día. And today, Y turn mira el mundo religioso cómo see está. the religious world, how it ¿Cómo is. está? Dividido, peleado, enfermo. Sick, Tú míralo. full of problems. No ha funcionado, hermano. Es la realidad. No Crying. ha funcionado. Honestly, it Si hasn't eres worked. salvo, sí, está bien, You're eres salvo. saved. Cool, Te ha that's fine. sanado Dios de muchas cosas. Qué bueno, has gloria a done Dios. things, yeah. Pero son esporádicas. But that is once a year. Once Cuando a Jesús month. estaba era todos los When días. Jesus was, Todos los every días, single todos los day, días, full todos of los días miracles, sanaba. every Todos single los días day, levantaba, full of todos los días wonders, expulsaba. every single day. Amén. Todos los días. Every single day. Con excepción de hoy Exception de today ayer and yesterday. y también de antier. And actually, Porque 2 andábamos days fuera. before, we were Pero out of town. de antier para atrás, But we have been yo les decía, tenemos mes y medio I told the church, todos los días sacando a month and a chanclas, half, sacando every chanclas, single sacando day, chanclas. casting out demons, Todos los días. casting out demons, every single day. Bueno, unas vacacioncitas, ¿verdad? We had some vacations already. Fue porque andábamos fuera. It's time to go back to work. Yeah, we were out of town. Ese era el ministerio de Jesús, hermanos. That was the ministry of Jesus. Predicar, Preach, sanar heal, y expulsar. expel Y demons. Dios quiere, hermanos, Jesus wants levantar en este tiempo to raise on this time, esta generación this generation, con poder, with power, con autoridad. authority, Una generación generation que tumbe gigantes. that can knock out Una demons, generación giants, que tome ciudades. generation that takes Una over generación cities, violenta. violent generation, Una generación que no le dé vergüenza de Generation nada, mi hermano. unashamed. Una generación que se atreva a hacer lo que Generation no hizo Juan el Bautista. that dares to do what John Una the Baptist generación que didn't se do. atreva Generation a that dares imitar a Cristo. to imitate Jesus. ¿Dónde está esa generación? Where is that generation? ¿Dónde está esta generación Where is that violenta, generation? hermanos? Pregunté dónde están los violentos. I ask, where is that generation of violent? Si tú eres de esa generación violenta, hermano, If you are that violent tú te la has generation, creído, if you believed it, te felicito. I Esto es de congratulate you. creerlo. This is about believing. Prepara música, muy. Esto es de creerlo. This is about believing. Cuando Dios se puso en nuestras manos este Now, ministerio when God gave us this ministry, de in our hands, liberación about y sanidad, healing, hemos visto
Hemos visto We have seen la mano de Dios manifestándose the hand of God Tremendamente. manifesting in such a way, tremendamente. in such a way. Hemos visto sanidades, We have seen healings, hemos visto liberaciones, deliverances, hemos visto diabéticos ser sanados, seen diabetes just go away, hemos visto ciegos de corta We've seen vista blind. que han visto bien, come back to